¿Quién fue Isaías, el profeta del Antiguo Testamento? Hoy queremos hablar sobre el ministerio profético de Isaías. Pero antes de empezar, usted que por primera vez mira uno de nuestros videos, suscríbete ahora mismo y presione la campana de notificación para no perder ninguno de nuestros contenidos. Hoy venimos con un tema muy interesante sobre el libro de Isaías. Estoy seguro que a usted que es amante de las Escrituras le encantarán estos temas. Bien, el libro de Isaías es una Biblia en miniatura. La Biblia tiene 66 libros divididos en dos partes. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27. El libro de Isaías es dividida en dos partes, o sea, en dos sesiones, el capítulo 1 al 39 y el capítulo 40 al capítulo 66. En la primera sesión veremos que el profeta Isaías va a comenzar a denunciar todo lo que no es correcto en su tiempo. Isaías advierte y denuncia a Judá por sus idolatrías y inmoralidades que cometían en estos tiempos. Esto sucedía en un periodo de prosperidad engañosa. Algo que me llama la atención es que los profetas no se dejaban engañar por las apariencias. Ellos veían las cosas como realmente eran. Los profetas tenían una visión, o sea que un discernimiento extraordinario. Ellos odiaban que Dios odiaba y amaban lo que Dios amaba. Ellos tenían una intimidad muy grande con el Señor. También vemos en la primera sesión Isaías condenando también a las otras naciones. Quizás usted podrá preguntar, ¿pero qué tiene que ver las otras naciones? Isaías no estaría profetizando nada más al pueblo de Israel, pero esto aquí nos hace entender que Dios es un Dios soberano, es el Dios que está en control y Él es el Señor de señores. Él está en control del mundo, del universo, de todas las naciones. La palabra de Dios dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. Y esto nos muestra que tarde que temprano todas las obras de los hombres en esta tierra tendrán que rendir cuentas delante de Dios, sean buenas o sean malas. También miremos la segunda sesión del libro de Isaías, del capítulo 40 al capítulo 66. En esta sesión Isaías trae una de las profecías más profundas de la Biblia. Isaías va a hablar sobre la grandeza de Dios y su plan de redención. Y es en esa segunda sesión que el profeta Isaías va a profetizar sobre el Mesías, el futuro mesiánico. Entonces podemos ver que el libro de Isaías está dividido en dos partes. La primera parte, Isaías va a hablar del Israel, del presente. Va a hacer denuncias contra la idolatría, contra el pecado del pueblo. Isaías hace advertencias para que el pueblo se arrepienta de sus pecados. Y esto es que Isaías no solamente va a profetizar juicio, sino también esperanza y consuelo. Y en la segunda parte, Isaías va a hablar de un nuevo Israel. O sea que Isaías va a profetizar de un futuro distante. Es aquí donde los estudiosos críticos afirman que desde el capítulo 40 al 66, posiblemente no fue Isaías quien escribió, sino un otro autor. Esto porque desde el capítulo 39 hasta el capítulo 40 hay un espacio de 150 años. Y lo que ellos niegan es la posibilidad de Isaías haber visto una revelación del futuro, pero lo que nosotros creemos es que Isaías sí pudo haber recibido una revelación de lo que sucedería en el futuro. Un ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 53, él va a hablar acerca del sufrimiento del Mesías, o sea, del siervo que sufre. Si usted lee este capítulo, usted va a ver cómo Isaías predice con tanta precisión sobre el Mesías. Es como que Isaías estuviese viendo el nacimiento de Jesús, su ministerio, su muerte y resurrección. Algo impresionante, las profecías de Isaías acerca del Mesías. Es importante también entender que Isaías vivió en el periodo de la división del reino de Israel. Israel se dividió justo en el periodo del gobierno de Salomón. Por su rebeldía, el Señor permitió que Israel se dividiese en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte perteneció a Jeroboam y el reino de Judá perteneció a Roboam, hijo de Salomón. Para entender mejor sobre la división del reino de Israel, es importante que leas Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas. También podemos ver que las profecías de Isaías tienen tres aspectos. Se refieren a Israel, a las naciones y al Mesías. En lo que concierne a Israel, él va a profetizar sobre el exilio del pueblo de Dios. Por motivo de sus rebeldías, por motivo de sus pecados, el Señor permitiría que los enemigos viniesen a llevarlos cautivos. Al mismo tiempo,
tiempo, Isaías va a profetizar sobre el futuro reino mesiánico y que ese reino sería un reino universal. Es importante entender que las profecías de Isaías muchas veces usted va a encontrar con aplicaciones inmediatas y aplicaciones para el futuro, otras que tienen aplicaciones inmediatas y al mismo tiempo apuntando para el futuro. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 2, Isaías va a hablar sobre el reino futuro del Mesías. En este capítulo, Isaías estaba profetizando de cómo será el reino milenial de Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando Isaías va a hablar sobre la inviolable Sión, escrito en la Biblia, se refiere a Jerusalén. Y Jerusalén, según las profecías bíblicas, será la sede central, o sea, la capital del reino milenial de Cristo cuando venga a establecer su reino en esta tierra. Y cuando esto suceda, según las profecías en el libro de Isaías, cuando el Señor establezca su reino en esta tierra, logrará unir todas las naciones donde habrá paz y seguridad en este mundo. Por ejemplo, en sus profecías, Isaías afirmó diciendo que Egipto y Asiria con Israel habría paz. También él mismo afirmará diciendo: y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto, y con Asiria serán bendición en medio de la tierra. Vemos ahí las palabras de Isaías, pero si analizamos estas palabras que Isaías afirmó en aquella época, en aquel tiempo de Isaías, era como que esta palabra no se encaja para su tiempo, porque los asirios, además de ser potencia mundial en aquellos tiempos, ellos eran enemigos de Israel. Pero cuando Cristo establezca su reino en esta tierra, sí habrá paz entre todas las naciones. Vemos ahí que esta profecía de Isaías que acabamos de leer es una profecía apuntada para el futuro. Vemos ahí que esta profecía de Isaías tiene una aplicación para el futuro. El profeta Isaías no era un hombre recluso, o sea que aislado. Él residía en el centro de la vida nacional, donde su propia familia hacía parte de su mensaje. Su esposa, según la Biblia, era profetisa, y según la tradición, Isaías murió martirizado, siendo cerrado en el medio. Estos profetas fueron hombres de Dios que hicieron la voluntad de Dios en su tiempo. De esta manera les presento el libro de Isaías. Que este mensaje nos lleve a reflexionar cómo estamos viviendo en nuestros tiempos. El Señor nos ha llamado para ser profetas. La palabra profeta significa portavoz, el que habla en lugar de alguien. El Señor nos llamó para que también podamos hacer diferencia en nuestros tiempos. Que usted pueda ser un profeta a tu generación. Que en el lugar donde tú estás puedas hacer diferencia. Si te gustó este tema, no olvides de dejar su like, de comentarlo, apoyando así nuestro canal. Que Dios les bendiga.